Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Entonces, jugando pelota dura se está preguntando dónde queda la democracia en este conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Eso va de camino. Así de simple. Estados Unidos hace una semana que entró a Venezuela. Hace una semana. Créanme que eso va de camino. Todavía quedan un montón de cosas que hacer en Venezuela, pero un montón de cosas que hacer en Venezuela. Esto va de camino. ¿Ok? Pero lo más gracioso es ver, ¿verdad?, a este grupo de intelectuales tratando de defender lo indefendible y tratando de entender que a nosotros nos hubiese gustado, pero de una forma contundente, nos hubiese gustado que por la vía democrática Maduro hubiese salido del poder. Maduro no quiso hacerlo. O sea, la democracia falló en Venezuela, pero no por culpa del presidente Trump. Falló porque Maduro no quiso aplicarla. Gente, gracia, poder. En Venezuela no había el poder del pueblo. En Venezuela había una persona que se agarró del poder con los recursos de un sistema castrista, militar, etcétera, etcétera, hasta por la fuerza. Pues, causa y efecto. Tú te apropiaste del poder por la fuerza. Pues los venezolanos no tenían la fuerza en el momento, pero hablaron con el gran país del norte y le dijeron, mira papá, danos la ayudita aquí. Porque lo otro era una guerra civil, ¿me entiendes? Y que el pueblo venezolano se estén matando unos a otros, hermanos contra hermanos matándose, como ha pasado en diferentes partes. Inclusive Estados Unidos sufrió una guerra civil, ¿me entiendes? España sufrió una guerra civil y hay un montón de lugares donde han pasado guerras civiles. O sea que para evitar eso, pues mejor, mira, Estados Unidos entró y resolvió el asunto. ¿Ok? Vamos a escuchar entonces el análisis y la respuesta que se da al análisis. Preocupa que quizás estamos hablando temas energéticos, el petróleo puede controlar, puede ser una estrategia. Y en esta transición, la democracia, ¿por qué no suena? El problema ahí es que hay un país que está alegando que tiene superioridad moral sobre otros y eso es bien peligroso. Estamos entrando en un mundo mucho más peligroso. ¿Cuál es ese? Estados Unidos. Todavía se está reclamando, sí. Y el concepto de la doctrina Monroe que se habla Ocasio, tanto, pero Ocasio se está en riendo. América Latina no trae buenos recuerdos. La doctrina Monroe era cuando los países invadían impunemente al resto del mundo cuando se llamaban a sí mismos imperios. Así que, como bien dice Rafa Cox, volver a ese mundo en la que el poder, la ley del más fuerte, es sencillamente la que manda. El propio primer ministro de Singapur dijo, eso para los países pequeños como nosotros es un desastre porque los grandes se van a comer a los pequeños. Ocasio, ¿por qué no se habla de democracia? ¿Cuál es la risa, Ocasio? El problema es porque este señor, primero que Venezuela no es un país pequeño. Venezuela es un país grandísimo. Vamos a empezar por ahí. Que no hayan utilizado el dinero correctamente y no sean una potencia como debieron haber sido hace tiempo en América Latina, esos son otros 20 pesos. Pero no es un país pequeño. ¿Ok? Y segundo, la indignación yo la tuve bien grande y critiqué bien fuerte cuando el desgraciado de Nicolás Maduro, en vez de irse por la vía democrática, esperó hasta este momento. Vamos a empezar por ahí, ¿ok? Singapur no tiene que tener ninguna preocupación. ¿Por qué? Porque Singapur es un país que ha hecho las cosas correctamente, es un país capitalista, democrático, así que allí no vamos a tener ningún tipo, nada de ese problema. Se expresan tratando de denigrar a los Estados Unidos a nuestro presidente. Obviamente, Putin no es ningún santo, los de China tampoco. Ahora Donald Trump se está enfrentando a ellos. Y la realidad es que los está sacando de este hemisferio. Y está logrando que cada cual, como dijo Armando, se vayan a sus barrios, pero a la misma vez, esta situación del control del petróleo, a quien más afecta es a China. Porque China depende del petróleo que le estaba comprando a Venezuela y a Irán. Y en este momento la situación que se está viendo en Irán, que no se está reportando porque
tienen allí un blackout de las redes sociales, internet y comunicaciones para que no sepamos lo que está ocurriendo allí. Es una situación que a quien va a afectar finalmente es a China si no puede comprar el petróleo de Irán. Pero China no depende del petróleo venezolano, eso es una cantidad... China estaba metido allí en Venezuela, lo sabemos. Lo compra bien barato, igual que Cuba, que decía que no estaba allí, y 32 del ejército de Cuba estaban ahí y murieron ahí. Lo compra, pero no es una cantidad gigantesca. El de Irán sí es más importante para China. Pero está bien, pero estaba allí China, ¿entiendes? Y estaban los rusos también allí, allá en medio mundo metido, comprando petróleo a precio de pescado bombao. Y nadie dijo nada, y ellos no decían nada. ¿Cuándo es que se está discutiendo ahora? Ahora es que este señor Chile Costa, que se llama, ahora es que él está discutiendo acerca del petróleo que China le estaba comprando a Venezuela, pero mientras tanto no se habla nada de este tema. Y era la cosa más normal del mundo. El petróleo venezolano es una chavienda sacarlo. Está bien profundo. Y cuando sale, eso es brea. Tú tienes que invertir mucho dinero para sacar el dinero. El petróleo venezolano cuesta mucho extraerlo, pero demasiado de mucho. Y convertirlo en potable, no sé, convertirlo en útil toma un montón de tiempo, porque es bien denso. Es bien denso. ¿Ok? Y nada, finalizando aquí, yo lo que veo es que llega un presidente con un patriotismo en high, porque así está Donald Trump, un patriotismo en high. Vino con una intención clara de Make America Great Again, ¿sabes? Pero no solamente eso, es establecer nuevamente la influencia de Estados Unidos alrededor del mundo y de velar por los intereses de Estados Unidos. Está bien bonito, ahora vienen los etíopes. Bueno, esos etíopes tienen que cogerlo con calma, ¿me entiendes? O los somalíes tienen que cogerlo con calma, porque lo que pasa en Somalia, eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que me pasa aquí, a mí. ¿Ok? Tu gobernador quiso hacer campaña política, ganar las elecciones con el voto de ustedes. Mala de él. Muy mala de él. Pero nuestro interés es lo que pasa aquí. Lo que tenemos aquí. Mira cómo estiran al borde de una revolución heavy y de un cambio de gobierno y la caída de los ayatolas. Los ayatolas, eso, cogieron a las mujeres de su país y las convirtieron otra vez en esclavas. Unas mujeres que eran libres, que estudiaban, que guiaban, que tenían propiedades, que tenían negocios. ¿En qué se convirtieron? ¿En qué la convirtieron? Y todavía que están haciendo marcha llorando por los palestinos. ¿Qué? Llorando por los palestinos. Esa gente, los islámicos, hay que no. Nada de eso. Así que pues, básicamente, esa es la que hay. Democracia. Bueno, hace 27 años no tienen democracia allí. Y ahora te estás preguntando por la democracia cuando Donald Trump entra. me da una pavera.